Bárbara estaba ordenando los libros por orden alfabético cuando Marta, la secretaria del departamento de física, entró en la biblioteca de la universidad. Stephen quería que te dijera que se quedará hasta tarde esta noche para una consulta de estudiantes, dijo en tono despreocupado. Bárbara asintió sin apartar los ojos de su trabajo. Era la tercera vez esta semana. En el pasado, solo había tenido clases extra una vez al mes, más o menos, y eso era durante la sesión. Ahora estaba a mitad de curso. Esta tarde estaba sentada en su sillón favorito, tomando notas para la reunión de mañana. Stephen regresó a las 11, inusualmente alegre para un hombre que supuestamente había pasado 6 horas con estudiantes después de un día entero de trabajo. ¿Vas a cenar?, preguntó Bárbara. No, he tomado un tentempié en la cafetería. Estoy muy cansado, voy a ducharme y a acostarme. Ella miró su figura en retirada. Sus nuevos vaqueros oscuros le quedaban inusualmente ajustados. Solía preferir los pantalones clásicos y consideraba los vaqueros inapropiados para un profesor. La camisa también era nueva, entallada, con un cuello a la moda. Hasta hacía 6 meses llevaba las camisas holgadas que ella le había comprado en los grandes almacenes. Bárbara dejó los papeles a un lado. En 20 años de matrimonio había aprendido mucho de su marido. Conocía sus costumbres, sus gestos, sus entonaciones. Hasta la forma en que doblaba la toalla en el baño le indicaba su estado de ánimo. Y ahora podía ver el cambio, imperceptible para el ojo externo, pero evidente para ella. Había empezado hacía unos 2 meses. Primero, un nuevo corte de pelo y perfume. Luego, la suscripción al gimnasio que él había mencionado casualmente. Ahora era la ropa y los constantes retrasos en el trabajo. Recordó cómo había conocido a Stephen, un joven profesor que había entrado en la biblioteca para recoger una rara revista científica. Recordó su primera cita en la plaza de la universidad, la modesta boda, la mudanza a esta casa. 20 años no son solo un número, eran hábitos comunes, bromas que solo ellos dos entendían, un lenguaje especial de gestos y medias miradas. El sonido de una maquinilla eléctrica llegó desde el cuarto de baño. Qué raro, normalmente se afeitaba por la mañana. Otro nuevo hábito que añadir a la hucha del cambio. Al día siguiente, Bárbara entró en el despacho de su marido para dejarle las gafas que había olvidado en casa. Sobre el escritorio había un diario abierto. Echó un vistazo a la página. Asesoramiento, 1500. Pero le había contado a Marta lo de la consulta nocturna. Bárbara se dejó las gafas con cuidado y salió, cerrando la puerta. De camino a la biblioteca reflexionó sobre qué hacer a continuación. Podía montar un escándalo, exigir explicaciones, pero eso no estaba en su naturaleza. Años de trabajar con libros le habían enseñado a ser paciente y metódica. Por la noche, al revisar el cesto de la ropa sucia, encontró un cheque de la tintorería. Stephen había mandado limpiar su mejor traje, el que solo se ponía en los actos importantes. Devolvió el cheque a su sitio y siguió ordenando la colada, pero sus pensamientos estaban muy lejos. El viernes era la primera vez que se compraba su propia camisa en años. Normalmente lo hacía ella, azul claro, entallada, con gemelos. No era su estilo en absoluto. Decidí renovar un poco mi vestuario, explicó con demasiada despreocupación en respuesta a su mirada interrogante. Bárbara asintió y no dijo nada. Ya se había dado cuenta de lo que pasaba. Solo le quedaba averiguar quién era. Una semana después, Stephen se olvidó el teléfono en casa. El teléfono de Stephen estaba en la mesa de la cocina junto a una taza de café sin terminar. Siempre estaba despistado cuando tenía prisa, y hoy tenía alguna cita importante. Bárbara guardó mecánicamente la taza en el lavavajillas, limpió la mesa y solo entonces cogió el teléfono. En la pantalla destacaban varios mensajes sin leer. Caridad R. El nombre le resultaba vagamente familiar. Creía haberlo visto en las listas de estudiantes cuando había sacado deudores en la biblioteca. Bárbara dudó.
En 20 años de matrimonio, nunca había leído su correspondencia, no había ninguna necesidad, siempre había habido plena confianza entre ellos. Devolvió el teléfono a la mesa, pero enseguida volvió a cogerlo. Conocía la contraseña, el día de su boda. La materia de mecánica cuántica es muy difícil. ¿Podemos discutirlo después de clase? Claro, hagámoslo a las 15:00 en el café. Gracias, has sido de gran ayuda con mi diploma. Encantado de ayudar, hasta luego. Nada comprometedor. Típica correspondencia entre un profesor y un alumno. ¿Por qué se encuentran en un café y no en su oficina? ¿Y por qué no había mencionado estos encuentros? Bárbara siguió hojeando la correspondencia. Los mensajes se hicieron más frecuentes, aparecieron emoticonos. Hoy estabas increíble en clase. Tu sentido del humor no tiene parangón. Ligeros coqueteos disfrazados de admiración estudiantil por el profesor. Ese día se tomó su primer día libre en la biblioteca por primera vez en años. A las 15:00 ya estaba sentada en la plaza de la universidad, donde se veía claramente la cafetería. Stephen fue el primero en llegar y eligió una mesa junto a la ventana. 10 minutos después apareció ella, una rubia alta con un vestido corto rojo, muy joven, unos 23 años, demasiado elegante para una sesión de asesoramiento normal. Bárbara las observó charlar. La chica se reía a menudo, inclinándose hacia Stephen como si le tocara el brazo casualmente. Él sonrió, esa sonrisa especial que solía reservar para su mujer. La reunión duró más de una hora. De vuelta en casa, Bárbara abrió la base de datos de la biblioteca. Charity Randall, estudiante de último curso de física. Solo había cogido prestados 3 libros en todo el curso. No era la estudiante más aplicada. Bonita cara en la foto del carné de la biblioteca, sonrisa confiada. Durante los 15 días siguientes, Bárbara recopiló información metódicamente. Stephen volvía cada vez más tarde, a menudo contestando mensajes por las tardes. Una vez, le oyó hablar por teléfono en su despacho, bajando la voz. El jueves volvió a verlos en la cafetería. Esta vez estaban sentados más juntos y Charity hablaba apasionadamente de algo, gesticulando enérgicamente. Llevaba una falda corta y una blusa escotada, un atuendo más apropiado para una cita que para una reunión con su supervisor. Esa noche, Stephen dijo que el fin de semana iba a una conferencia en una ciudad vecina. En el pasado, siempre le había pedido que le acompañara. Bárbara consultó la página web de la universidad y no había ninguna conferencia programada. El sábado, pasó por la tintorería a recoger su traje y, como de paso, preguntó a la recepcionista si su marido había estado un rato. «Oh, el profesor estuvo aquí el miércoles con una joven para recoger su vestido, un vestido de noche precioso». En casa, Bárbara sacó viejos álbumes de fotos. Su boda, su primera casa, sus vacaciones juntos. Parecían tan felices en las fotos. ¿Cuándo había cambiado todo? ¿Cómo no se había dado cuenta antes? El domingo por la noche, Stephen volvió de la MD renovado y satisfecho. Su camisa olía ligeramente a un perfume desconocido. «¿Qué tal la conferencia?», preguntó ella. «Bien, cansado de las presentaciones». Se retiró rápidamente a la ducha, evitando su mirada. Bárbara abrió su portátil y empezó a buscar información sobre Charity Randall. Tenía que haber una pista en alguna parte, algo que la ayudara a averiguar quién era esa chica y qué intentaba conseguir. Aún no sabía qué iba a hacer con la información que encontrara, pero sabía que no iba a ver cómo su matrimonio se desmoronaba en silencio. Si Stephen decidía jugar a ser joven, que se preparara para las consecuencias. Y esa chica también debía recibir una lección. Al día siguiente, Bárbara fue a los archivos de la universidad. Los expedientes de los estudiantes estaban cerrados al público, pero ella tenía acceso debido a su cargo como directora de la biblioteca. Había un extraño vacío en el expediente de Charity, 2 años entre la escuela y la universidad, y ninguna explicación para ese vacío.
un hilo del que vale la pena tirar. El lunes, la biblioteca estaba especialmente bulliciosa con los estudiantes de primer año entregando sus proyectos de historia de la ciencia. Bárbara comprobaba mecánicamente las listas de lectura, sellaba los sellos, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Después de comer, iba a pasarse, por casualidad, por el departamento de física para hablar con el decano de las revistas científicas recién llegadas. Su madre llamó y le preguntó si Bárbara se había olvidado del próximo aniversario. Como si pudiera haberlo olvidado, sus padres llevaban 2 meses hablando de ello. 40 años juntos era una fecha importante. Bárbara recordaba cómo de niña había pensado que eran la pareja perfecta. Se preguntaba si tendrían los mismos problemas. Hacia la hora de comer, Alice, la vieja amiga de Alice, la profesora de inglés, se pasó por la biblioteca. Normalmente almorzaban juntas los lunes, pero hoy Bárbara se había excusado por un asunto urgente. Alice estaba disgustada. Estaba a punto de hablar de su divorcio y de su nuevo novio. En otras ocasiones, Bárbara habría escuchado a su amiga, pero ahora estaba preocupada por sus propios problemas. El departamento de física estaba en su bullicio habitual. Los estudiantes iban deprisa a sus clases, los profesores paseaban por los pasillos. Bárbara subía las escaleras cuando oyó una risa familiar. Se detuvo detrás de una columna, observando. Charity Randall estaba junto a la ventana con un grupo de estudiantes. Llevaba unos vaqueros ajustados y un top corto, un atuendo más apropiado para un club que para una universidad. Llevaba el pelo largo y rubio despeinado sobre los hombros. Estaba diciendo algo, gesticulando enérgicamente, y la gente a su alrededor se reía. Postura segura de sí misma, miradas coquetas. Está claro que está acostumbrada a ser el centro de atención. Pasó un joven profesor de matemáticas. Charity le llamó inmediatamente, preguntándole algo sobre las clases extra. Su postura cambió sutilmente. Ladeó ligeramente la cabeza, frotándose un mechón de pelo. El mismo gesto que Bárbara había visto en el café con Stephen. Judy, la ayudante de laboratorio, apareció en el pasillo. Era la que llevaba más tiempo trabajando en la universidad y conocía todos los cotilleos. «Bárbara, ¿qué te trae por aquí?» «Oh, vengo a ver al decano por lo de los diarios. Por cierto, Judy, esa estudiante, ¿viene aquí a menudo?» «¿Caridad?» Está en la facultad todos los días aunque sus clases hayan terminado. Dicen que tiene una aventura con uno de los profesores. Apenas la vi el año pasado, pero ahora es como si la hubieran sustituido. El pelo, la ropa. Bárbara escuchó sin entusiasmo, con la atención puesta en la escena que se desarrollaba fuera del despacho del decano. Charity discutía con un profesor mayor. Su postura, sus gestos, mostraban una irritación mal disimulada. Estaba claro que la chica estaba acostumbrada a salirse con la suya, pero esta vez algo iba mal. Por la noche, a Bárbara le dolía la cabeza. En casa encontró una nota de Stephen. Llegaba tarde al departamento. Claro, ¿dónde no iba a estar? Se preparó un té y se instaló en su estudio para revisar viejas cartas. Durante 20 años había guardado todas las notas de su marido. Una entrada de teatro con su divertida confesión en el reverso, una postal de su primer viaje de negocios, una lista de la compra con un corazón dibujado. Sonó el timbre de la puerta. Un vecino traía el correo que había metido accidentalmente en su cajón. Entre los folletos publicitarios había un sobre de la policía. Bárbara llevaba 15 años trabajando en la biblioteca de la universidad y tenía contactos en muchas organizaciones, entre ellas la sección de archivos de la policía. Dejó el sobre a un lado. Lo leería más tarde, cuando estuviera preparada para conocer la verdad sobre el pasado de aquella chica que destruía su matrimonio. Por ahora, lo que había visto hoy era suficiente. Una estudiante mimada y consentida, acostumbrada a manipular a los hombres, para quien su Stephen era un trofeo más. El teléfono sonó en el dormitorio.
Su madre le recordaba la reunión con el organizador del aniversario. Bárbara prometió no llegar tarde pensando en que tendría que fingir ser una esposa feliz toda la noche. Estaba cansada de fingir que todo iba bien. Las primeras estrellas se veían a través de la ventana del estudio. Ella y Stephen solían sentarse en el patio por las tardes, hablando, haciendo planes, cuando se habían complicado tanto las cosas. El sobre de la policía permaneció sin abrir sobre el escritorio durante la segunda hora. Bárbara hizo las tareas domésticas habituales: ordenar las facturas, preparar la cena, consultar el correo electrónico del trabajo. Cualquier cosa con tal de retrasar el momento de enfrentarse a la verdad. Finalmente, se preparó una taza de té y se instaló en su despacho. Un pesado sobre blanco contenía información recopilada por su vieja conocida Marge, del Departamento de Archivos de la Policía. Se habían conocido hacía 15 años cuando Bárbara había ayudado a reconstruir un archivador que se había quemado en un incendio. Desde entonces habían mantenido una relación cordial. El sobre contenía varias impresiones de informes policiales y un certificado de detención de Charity Ann Randall. Bárbara hojeó despacio los documentos, tomando notas en su cuaderno. La historia resultó ser bastante entretenida. A los 19 años, Charity formaba parte de un grupo criminal especializado en robar coches caros. Su papel era sencillo: quedar con el propietario del coche en un bar o restaurante y desviar su atención mientras sus cómplices hacían su trabajo. 3 robos de coches con éxito, 2 episodios con documentos falsificados. En el cuarto, les pillaron con las manos en la masa. Bárbara bebió un sorbo de té frío. Estaba oscureciendo fuera de la ventana, pero ella mantenía las luces encendidas. Era más fácil pensar. Las fechas de la detención coincidían exactamente con aquella extraña interrupción de sus estudios. Una chica de familia acomodada, excelentes notas en la escuela, una universidad prestigiosa. Y entonces algo salió mal. Había declaraciones de testigos en el expediente. Los propietarios de los coches robados describían a una rubia encantadora que sonreía tan dulcemente y parecía tan interesada en sus historias. Era un modus operandi familiar. Bárbara había visto la misma técnica en acción cuando había observado a Charity en la universidad. La reacción de la chica ante la detención también fue interesante. Ni remordimiento ni miedo, solo la exigencia de ponerse en contacto con su tío. El juez federal Randall era conocido por su integridad, pero hizo una excepción con su sobrina. El caso había sido sobreseído y Charity había recibido libertad condicional y el compromiso de continuar sus estudios. Bárbara sacó de su bolso el expediente estudiantil que había copiado de los archivos de la universidad. Ahora todo tenía sentido: la admisión justo después de la libertad condicional, una carta de recomendación de su tío, credenciales impecables. Demasiado impecables si se miraba de cerca. Sonó el timbre. El chico del barrio había traído los libros que ella había encargado en la tienda online. Bárbara firmó el recibo, pensando en la facilidad con que la gente se cree las impresiones externas. Una buena estudiante, una joven promesa, la sobrina ejemplar de un juez federal. Y bajo esa fachada, una mente calculadora y una absoluta falta de principios morales. Volvió a los archivos. Entre otras cosas, encontró un expediente académico de la universidad a la que Charity había asistido antes de su carrera delictiva. El profesor de psicología había destacado su notable capacidad de manipulación y su afición a la aventura. Si Stephen hubiera leído esa caracterización, pero ¿cómo podía un hombre enamorado ser capaz de evaluar la situación con sensatez? Sonó el teléfono. Stephen le había avisado de que llegaría tarde, algo sobre un experimento importante. Bárbara respondió con calma que la cena estaba en el microondas. Había aprendido a controlar la voz, a ocultar su irritación, que pensara que no sospechaba nada. Revisando metódicamente los documentos, Bárbara fue formándose una imagen completa.
Charity no era solo una niña mimada jugando a ser una criminal. Su frivolidad exterior escondía una mente aguda y una gran capacidad para calcular una situación. Sabía exactamente lo que quería e iba a por ello sin vacilar. Bárbara hizo varias copias de los documentos más importantes. Guardó los originales en la caja fuerte, regalo de Stephen las pasadas Navidades. La amarga ironía era que su propio regalo contenía ahora pruebas de su traición. Mientras se dormía, le pareció sentir algo parecido a la emoción por primera vez en mucho tiempo, como estar en una biblioteca, siguiendo el rastro de un libro raro, reuniendo información poco a poco. Bueno, Charity Randall, veamos quién puede más que quién. El martes fue inusualmente caluroso para finales de mayo. Stephen daba su tercera conferencia consecutiva, secándose de vez en cuando la frente con el pañuelo. Hacía mucho calor en el auditorio, a pesar de las ventanas abiertas. El viejo edificio de física estaba mal ventilado. Los alumnos de las últimas filas estaban francamente aburridos. El final del trimestre, todos pensando en los próximos exámenes y defensas. Solo Charity, como de costumbre, estaba sentada en primera fila, tomando atenta nota de cada palabra. El pelo rubio le caía por los hombros y el calor le pegaba la blusa al cuerpo. De vez en cuando se arreglaba un mechón de pelo o cambiaba la posición de las piernas, movimientos aparentemente ordinarios, pero había algo en ellos que dejaba a Stephen sin aliento. Recordó su primer encuentro a principios de año. Charity había acudido a la asesoría de tesis, brillante, inteligente, tan diferente de los demás estudiantes. Había formulado preguntas precisas, argumentado y defendido su punto de vista. Poco a poco, las consultas se hicieron más largas, se trasladaron del despacho a la cafetería, y entonces llegó la noche en que ella le besó por primera vez. Stephen se dio cuenta de que algo iba mal. 20 años de matrimonio con Bárbara, una vida consolidada, una reputación como científico serio. Lo había arriesgado todo por una relación con una estudiante, pero junto a Charity se sentía joven, fortalecido. Ella hacía que su corazón latiera más rápido, despertaba emociones olvidadas hacía tiempo. La conferencia llegó a su fin. Los estudiantes se apresuraron a abandonar el auditorio, discutiendo planes para la noche. Charity recogió tranquilamente sus cosas, con la clara intención de quedarse. Stephen fingió hojear sus apuntes y la observó furtivamente. Cuando el último alumno se marchó, ella se sentó en el borde de su escritorio, revisando distraídamente los papeles. Olía a algo fresco, floral, un perfume nuevo. Él no lo había notado antes. Steve, el sábado tengo una defensa previa de mi título ante el comité. Pensé en celebrarlo esta noche. Tal vez podríamos cenar. He reservado en ese sitio italiano que te gusta. Sacudió la cabeza intentando no mirar su cara de decepción. Lo siento, no puede ser. Los padres de Bárbara celebran su 40º aniversario de boda, una gran fiesta en un restaurante rural. Vendrá toda la familia, incluso la tía May volará desde Oregón. Llévame contigo. Charity se inclinó más cerca, su pelo tocando su brazo. Puedes decirle que estoy haciendo una tesis sobre la sociología de la familia, entrevistando a parejas con mucha experiencia. Todo el mundo sabe que me interesa el tema. ¿Recuerdas cuando hablé en la conferencia del mes pasado? Caridad, esa no es una buena idea. Bárbara ha estado sospechando algo últimamente. Ha empezado a hacer preguntas extrañas, a revisar mi teléfono. Con más razón. Me verá en un contexto académico, se calmará. Seré perfecto, un humilde estudiante apasionado por la ciencia. Estás siendo demasiado cautelosa, cariño. A veces hay que arriesgarse. Su mano se deslizó sobre el hombro de él, sus labios se acercaron. Hacía tiempo que los pasos se habían silenciado en el pasillo. El edificio de la facultad estaba vacío después de las 5 y solo algún estudiante de posgrado se quedaba en los laboratorios. Charity se acercó a él y las últimas objeciones se disiparon en un acalorado beso.
Lo besó como si quisiera bebérselo entero. Sus manos desabrocharon con impaciencia los botones de su camisa y sus labios se deslizaron por su cuello. Stephen sintió que perdía el control de la situación, algo que ocurría siempre con Charity. La tumbó en el púlpito, extendiendo su chaqueta. No era la cama más cómoda, pero a ellos no les importaba la comodidad. Caridad se retorció debajo de él, gimiendo y susurrando algo suave. Su tacto lo mareaba. La realidad se disolvía en el calor de la pasión. Más tarde, mientras yacían exhaustos, ella volvió a hablar del aniversario. En la penumbra del auditorio, sus ojos parecían oscuros, misteriosos. Stephen la miró despeinada, con los labios hinchados de besos, y no pudo negarse. Después de todo, ¿qué mal podía salir de ello? Una estudiante entre docenas de invitados, entrevistándose para obtener su diploma. Vale, avisaré a Bárbara de que vienes. Solo compórtate apropiadamente para la situación, sin atuendos provocativos ni insinuaciones ambiguas. Charity le dio una feliz palmada en la nariz y empezó a vestirse. Sus movimientos eran fluidos, gráciles. Conseguía parecer elegante incluso en aquella situación. Al verla arreglarse la blusa arrugada y arreglarse el pelo, Stephen pensó que por primera vez en 20 años de matrimonio era verdaderamente feliz. La culpa que le había perseguido todos estos meses retrocedió ante la alegría del momento. Sí, engañó a su mujer, arriesgó su carrera, rompió todas las reglas imaginables. Pero, ¿se puede resistir una tentación así? ¿No se merecía un poco de felicidad después de tantos años de vida correcta y mesurada? No sabía que Bárbara estaba reuniendo metódicamente información sobre el pasado de su amante. No se había dado cuenta de que su decisión de llevar a Caridad a la fiesta de aniversario sería un error fatal. Ahora, en un auditorio en penumbra que olía a tiza y pasión, el futuro parecía despejado. Salieron del edificio por separado, como siempre hacían. Charity subió a su destartalado Ford y se marchó, despidiéndose con la mano. Stephen se quedó en el porche unos minutos más, mirándola. La noche de verano olía a lilas y a presagio, pero él estaba demasiado contento para darse cuenta. El viernes empezó agitado, con una llamada temprana de su madre, que comprobaba por enésima vez todos los detalles de la próxima celebración. Bárbara respondió pacientemente a las interminables preguntas mientras se preparaba para ir a trabajar. En la biblioteca la esperaba una pila de informes anuales que debía terminar antes de la noche. Durante el desayuno, Stephen anunció la noticia de manera informal. Cariño, he invitado a una estudiante, Charity Randall, a mi fiesta de aniversario. Está escribiendo un interesante trabajo sobre tradiciones familiares, entrevistando a parejas de muchos años. Creo que los padres disfrutarían participando en la investigación. Bárbara removió el café lentamente, observando cómo él evitaba su mirada. Así que, después de todo, había decidido traerla. Al menos le había avisado con tiempo. Por supuesto, querida. Espero que la señorita Randall se dé cuenta de que es una celebración familiar, no una fiesta universitaria. Oh, ella se toma su trabajo muy en serio. Stephen se apresuró hacia la salida, ocultando sus ojos. El día en la biblioteca se alargó interminablemente. Alice, que se había dejado caer para charlar, se dio cuenta de su despiste. «Pareces tensa. ¿Preocupado por las vacaciones de mañana?» Cansada de que mamá entre en pánico. Está tan preocupada como si fuera a recibir a la reina británica, no a unos viejos amigos. Después del trabajo, Bárbara pasó por el restaurante para comprobar la decoración de la sala y ultimar el menú. Todo estaba listo para la celebración. Arreglos florales, tarjetas con los nombres, iluminación especial. Eligió deliberadamente mesas redondas para que los invitados pudieran comunicarse fácilmente entre sí. En casa, sacó del armario el vestido que había comprado especialmente para el aniversario, elegante, blanco con ribetes plateados. En su mente imaginó cómo le quedaría a Caridad.
Probablemente llevaría algo provocativo, algo a lo que no pudiera resistirse. No, probablemente intentaría parecer una estudiante modesta, un traje sencillo, maquillaje mínimo. Bárbara colocó los expedientes policiales sobre la mesa. Se preguntó cuántos de los invitados sabrían reconocer las matrículas falsas de un coche. Sonrió, imaginando la reacción de su tío si el pasado criminal de su sobrina salía a la luz en medio de la celebración. Aunque probablemente no llegaría a eso, Charity no es tan estúpida como para montar una escena en una fiesta familiar. Probablemente sería una bonachona, educada, modesta, apasionada de la ciencia. Bárbara casi lo esperaba. Casi. Su hermana llamó. No habían estado muy en contacto los últimos años, pero para el aniversario de sus padres, Sara había volado desde California. ¿Seguro que estás bien? Últimamente pareces agotada. Estoy bien, solo mucho trabajo. Mañana será un día precioso. Por la noche, ella y Steven vieron alguna película sin meterse realmente en la trama. Cada uno estaba pensando en otra cosa. Él miraba el móvil de vez en cuando. Probablemente estaba enviando mensajes a Charity, discutiendo los detalles de mañana. Bárbara subió temprano al dormitorio. Necesitaba dormir bien antes del gran día. No iba a montar una escena ni a hacer un berrinche. Solo iba a observar. Y luego veríamos quién no podía soportarlo primero. Después de todo, realmente esperaba que Caridad tuviera la sensatez de comportarse. Pero si no lo hacía, bueno, la suciedad estaba lista. Solo quedaba esperar. Mientras se dormía, Bárbara pensó que se sentía realmente viva por primera vez en mucho tiempo. Era como si hubiera despertado del largo sueño en el que había vivido los últimos años. Tal vez incluso debiera agradecérselo a aquella chica. Sin darse cuenta, había devuelto el color a su comedida vida. Los invitados empezaron a reunirse en el restaurante hacia las 5 de la tarde. Los padres de Bárbara aceptaban las felicitaciones. Su madre siempre estaba demasiado sensible y su madre siempre se ponía un pañuelo en los ojos. Bárbara recibía a los invitados en la entrada, les señalaba los asientos, supervisaba el trabajo de los camareros. La anfitriona perfecta. Elegante vestido blanco, pelo impecable, sonrisa tranquila. Charity fue una de las últimas en llegar. Llevaba un estricto traje gris, demasiado estricto, que daba la impresión de una mascarada. Saludó a todo el mundo. Se presentó como una estudiante que escribía un trabajo sobre los matrimonios fuertes. Estaba rígida, arreglándose el pelo de vez en cuando, un claro signo de nerviosismo. Stephen se dirigió al bar casi de inmediato, con la comisura de la boca crispada, un hábito que aparecía en momentos de gran tensión. Intentó no mirar a su mujer y a su amante al mismo tiempo, pero su mirada se desvió entre ellas. Sara, la hermana de Bárbara, susurró en voz baja: «¿Quién es esa chica? Parece un gato que ha tomado demasiada crema agria. Es una alumna de mi marido que está investigando. ¿Y tú la invitaste?» Stephen insistió. «Dice que es muy inteligente». Bárbara vio a Charity beberse de un trago una segunda copa de champán. La chica estaba claramente cada vez más nerviosa. El austero traje no podía ocultar su verdadera naturaleza. Los gestos habituales y las miradas coquetas se deslizaban de vez en cuando. La tía May, que había volado desde Oregón, preguntó apasionadamente a Charity sobre su investigación. Ella respondió en voz baja, mirando a Stephen. Tercera copa de champán. La cuarta. Sus mejillas se sonrojaron, sus movimientos menos precisos. Los camareros empezaron a servir la comida caliente. Bárbara se dio cuenta de todas las meteduras de pata de los organizadores. Platos retirados a destiempo, vino servido de forma incorrecta. Sin embargo, los invitados no parecían darse cuenta de nada, absortos en la conversación y los recuerdos. Stephen hizo un brindis por sus padres, un brindis hermoso y un poco pomposo como debe hacer un profesor. Charity lo miró fijamente, mordisqueándose los labios. La quinta copa. Bárbara pudo ver cómo le temblaban los dedos,
aferrando el fino tallo de la flauta. El baile había comenzado. Los padres abrieron con su vals favorito, el que habían bailado en su propia boda 40 años atrás. Stephen invitó a Bárbara. La tradición es la tradición. Ella sintió su cuerpo tenso, sus movimientos torpes. Por el rabillo del ojo vio a Charity bailando con su primo Michael, un joven abogado recién ascendido. Ya estaba bastante achispada, riendo demasiado alto, acurrucándose más cerca de su pareja de lo que la corrección exigía. Quizá deberíamos darle a tu alumno una pista de que ya es hora de parar. Bárbara dijo en voz muy baja, casi sin separar los labios. Solo está nerviosa. Es un entorno desconocido. Espero que no haya olvidado por qué está aquí. Stephen permaneció en silencio, solo agarrando su cintura con más fuerza. Después del baile, Charity se dirigió a su mesa, con un andar ya notablemente diferente, con los tacones repiqueteando irregularmente sobre el parqué. Se dejó caer en la silla junto a Stephen, claramente ajena a su papel de humilde investigadora. Profesor, prometió hablarme de su primer encuentro con su esposa, para investigar. Su voz era un poco más alta de lo necesario, con una nota histérica deslizándose. Bárbara los observó atentamente. Stephen se puso pálido, pero empezó a narrar con parsimonia, embrollando detalles que recordaba de memoria. Charity escuchaba, agitando su copa. El vino tinto salpicaba el fondo. ¡Qué historia tan romántica! Como un cuento de hadas, una bibliotecaria y un profesor. Supongo que ahora no es tan interesante, ¿verdad? Tantos años juntos. Sara dio una patada a Bárbara por debajo de la mesa. Una pregunta silenciosa de ¿qué está pasando? Pero ésta se limitó a negar con la cabeza. Ni ella misma se daba cuenta de a dónde iba esto. Era evidente que Charity estaba perdiendo el control, pero nadie sabía qué se le había metido en la cabeza a la borracha. La velada estaba llegando a su fin. Los camareros retiraban los platos de postre y los invitados empezaban a despedirse. Charity se tambaleó hacia Bárbara con la intención expresa de decirle algo. En la mano llevaba de nuevo un vaso de vino tinto. Stephen dio un respingo para seguirla, pero llegó demasiado tarde. Bárbara buscó a tientas el teléfono en el bolso, el que contenía los documentos de los archivos policiales. No iba a montar una escena, pero si aquella chica iba a jugar limpio, bueno. Bárbara también estaba dispuesta a hablar limpio. Charity se acercó, balanceándose sobre sus tacones. En la barra se las arregló para coger la última copa de tinto. El camarero intentó objetar, pero ella le arrebató el vino literalmente de las manos. Sus ojos brillaron de un modo extraño y sus labios se curvaron en un esbozo de sonrisa. Señora Edmonds, quiero darle las gracias por una velada maravillosa. Su voz sonó anormalmente alta. Es usted una hospitalaria anfitriona, y su vestido es tan blanco. Literalmente escupió la última palabra, y entonces dio un paso adelante y derribó el vaso. El vino tinto salpicó la tela blanca formando una fea mancha. En el repentino silencio, la risa regodeante de Charity sonó especialmente fuerte. «Oh, lo siento, qué vergüenza. Debo de haber bebido demasiado. Stephen dijo que eras muy comprensiva». Bárbara sacó lentamente su teléfono. Ni siquiera le temblaron las manos al abrir el archivo que necesitaba, un informe policial con la foto de una jovencísima Charity. «Y usted, señorita Randall, no parece haber cambiado mucho desde que se dedicaba al robo de coches. La misma costumbre de emborracharse en lugares inapropiados». La risa se interrumpió. Charity se quedó blanca, mirando la pantalla del teléfono. Stephen, abriéndose paso por fin entre la multitud de invitados, se quedó congelado a medio paso. ¿Qué? ¿De dónde has sacado? Una lectura interesante, sobre todo el testimonio de los dueños de los coches robados. ¿Con qué habilidad fingías ser una buena chica mientras tus compañeros forzaban las cerraduras? Sara silbó suavemente. La tía May se apretó el corazón. La madre de Bárbara miraba a su alrededor con impotencia,
claramente ajena a lo que estaba ocurriendo en su feliz aniversario de matrimonio. ¿No te atreverías? Charity intentó enderezarse, pero se tambaleó. Tío. Ah, sí, el juez federal Randall. Abandonó el caso, salvó a su sobrina de la cárcel. Me pregunto qué dirá cuando se entere de tu nueva afición de seducir a profesores casados. Stephen finalmente encontró su voz. Bárbara, detente. Y tú cállate. Hablaremos contigo en casa. Ni siquiera se volvió hacia su marido. En cuanto a usted, señorita Randall, le aconsejo que abandone la fiesta inmediatamente, y también de la universidad. De lo contrario, estos documentos acabarán en la mesa del rector. Charity abrió la boca, claramente a punto de objetar, pero cambió de opinión. Se tambaleó mientras se dirigía a la salida, dejando atrás a los sorprendidos invitados. En la puerta se dio la vuelta. De todas formas, él no te quiere. Solo eres una bibliotecaria. Bárbara sonrió con calma. Al menos no soy una ladrona. Y sí, el vestido era muy caro. Te enviaré la factura de la tintorería a tu dirección. Se hizo un gran silencio. Los camareros hicieron como si no pasara nada. Los invitados se miraron unos a otros sin saber cómo reaccionar. Sara fue la primera en entrar en razón. Bien, champán para todos. Celebramos un aniversario. 40 años juntos no es ninguna broma. Poco a poco, el murmullo de las voces se reanudó. Alguien subió el volumen de la música. Bárbara captó la mirada de agradecimiento de su padre, que siempre estaba orgulloso de su resistencia. Stephen se acercó a ella, intentando decir algo. Ella le hizo un gesto. Aquí no. Hablaremos en casa. Siempre supe que esa chica estaba aquí por alguna razón, susurró la tía May al despedirse. Pero lo hiciste bien, querida. Le enseñaste dónde están los cangrejos de río. Después de que Charity se fuera, la fiesta continuó durante casi 2 horas más, pero el ambiente había cambiado irrevocablemente. Los invitados se habían dividido en pequeños grupos, hablando en voz baja sobre lo ocurrido. Stephen se sentó sombríamente en un rincón, escurriendo vaso tras vaso. Bárbara ejercía mecánicamente de anfitriona, pero por dentro estaba completamente vacía. Mamá intentó hablar con ella varias veces, pero Bárbara se mostró evasiva, no lo suficiente como para apaciguar a sus padres en sus propias vacaciones. Su padre guardaba un hosco silencio, lanzando de vez en cuando duras miradas a su yerno. Por fin, los invitados empezaron a marcharse. Solo quedaban los más allegados, sus padres, Sara, la tía May. Stephen se decidió por fin a hablar. «Puedo explicarlo todo». ¿Explicar qué exactamente? Sara se volvió bruscamente hacia él. ¿Cómo trajiste a tu amante a las vacaciones familiares? ¿O cómo dejaste que insultara a mi hermana? Sara, no lo hagas. Bárbara sacudió la cabeza con cansancio. Ese es nuestro problema y el suyo. No, déjame que te lo diga. 20 años de matrimonio. ¿Y qué? ¿Para qué? ¿Por una moza borracha con antecedentes penales? Stephen se levantó de un salto. No te atrevas a hablar así de ella. Tú no sabes nada. Oh, ¿ahora la defiendes? ¿Después de lo que hizo? Mamá sollozaba. No lo entiendo. Stephen, pensamos en ti como un hijo. Mira, realmente tengo la culpa, pero no es lo que ustedes piensan. Charity es una estudiante con talento, ha tenido problemas en el pasado, pero ha cambiado. ¿Talento? ¿En qué exactamente? Sara apretó los dientes. En seducir profesores o robar coches. Su padre se levantó en silencio y salió a la terraza. Bárbara pudo ver cómo le temblaban las manos. Siempre reaccionaba así ante un susto fuerte. Mamá se interpuso entre su marido y su hija, sin saber a quién consolar primero. ¿Quieres parar? Bárbara alzó la voz. Mamá, papá, siento esta pesadilla. Id a casa, descansad un poco. Stephen y yo podemos manejar esto solos. No irás sola a ninguna parte, la cortó Sara. Dormirás en mi casa. Bárbara, por favor.
Stephen se acercó a su esposa. Hablemos con calma. Sé que es culpa mía, pero... ¿Pero qué? ¿Qué puedes decir? ¿Que te enamoraste como un niño? ¿Que ella es especial? ¿Que no te entiendo? Bárbara dejó aflorar sus emociones por primera vez aquella noche. ¿Sabes qué es lo que más me duele? Ni siquiera es el engaño. Es que la hayas traído aquí, a la fiesta de mis padres, obligándome a rebajarme, a soportar su presencia. Pensé que era lo mejor. Si llegaras a conocerla, si llegaras a ver cómo es en realidad. Oh, lo he visto. Todo el mundo la ha visto. Fue una presentación encantadora. La tía May, que hasta entonces había estado observando en silencio el altercado, se levantó de repente. Stephen, será mejor que te vayas. Ahora solo estás empeorando las cosas. Pero... Nada de peros. Vete al hotel a dormir la mona. Mañana, sobrio, presentarás tus excusas. Miró a Bárbara una vez más, pero ella se dio la vuelta. Pudo oírle bajar pesadamente las escaleras mientras la puerta principal se cerraba de golpe. Hija, mamá empezó a sollozar de nuevo. No pasa nada, mamá. De verdad que sí, me encuentro bien. Siento haber arruinado tus vacaciones. ¿Tú? Tú no las arruinaste. Papá volvió de la terraza. Vamos, mamá, dejemos a las niñas solas. Cuando sus padres se fueron, Sara abrazó a su hermana. Eres buena. Yo la habría estrangulado. Sabes, me alegro de que haya sido así. Al menos ahora no tengo que fingir. Volvamos a mi casa. Abramos un poco de vino, hablemos. No, me voy a casa. Tengo que recoger sus cosas antes de que vuelva. ¿Estás segura? Absolutamente. Sara se fue alrededor de la medianoche, ofreciendo a su hermana su sofá por última vez. Bárbara se quedó sola en el restaurante vacío. La copa sin terminar de Stephen estaba sobre la mesa, una servilleta con el pintalabios de Charity tirada en el suelo. Bárbara volvió a casa a medianoche. La luz estaba encendida en el estudio. Stephen había venido, a pesar de que ella había acordado quedarse en el hotel. Subió las escaleras, se quitó el vestido estropeado y se duchó. Se puso la ropa de casa, unos vaqueros viejos, una camiseta. No necesitaba más armadura de apariencia impecable. En su despacho, Stephen estaba sentado en su escritorio revolviendo papeles. Sobre la mesita había un whisky servido. Rara vez bebía licor fuerte, solo en momentos especialmente difíciles. ¿Recuerdas cómo lo amueblamos? Rodeó el estudio con la mano, sin mirar a su mujer. Insististe en poner estanterías hasta el techo. Yo quería muebles modernos, y tú decías que la física debía abordarse con algo minucioso, acorde con la ciencia. Stephen. No, déjame terminar. Tú siempre decidías todo, qué muebles, qué cortinas, dónde ir de vacaciones, y yo estaba de acuerdo. Durante 20 años estuve de acuerdo. ¿Es por eso que tomaste una amante? ¿Porque yo elegía las cortinas? Finalmente la miró. No, porque dejé de sentirme vivo. Todo estaba dispuesto, el trabajo, la casa, las cenas con tus padres los domingos, la vida perfecta de la pareja perfecta. ¿Ella te hace sentir vivo? Sí. Ella no me ve como un profesor estirado o un yerno o un jefe de departamento, solo como un hombre. Bárbara se asomó a la ventana. Afuera lloviznaba, las farolas se desdibujaban con manchas amarillas. ¿Sabes qué es lo peor? Ni siquiera estoy enfadada contigo. Solo estoy cansada. Cansado de fingir que todo va bien. Cansado de revisar tu teléfono. Cansado de poner excusas para que llegues tarde al trabajo. Entonces, ¿por qué vas al rector? Si no estás enfadado, porque cada acción tiene un precio. Tú lo elegiste, bien. Pero prepárate para pagar por esa elección. ¿A costa de mi carrera? ¿Y a qué precio valoras 20 años de mi vida? Se terminó el whisky de un trago. Ha cambiado de verdad. Lo que había en su pasado... Jesús, Stephen, realmente no lo entiendes, ¿verdad? No se trata de su pasado. Se trata de nuestro presente. El hecho de que la dejaste venir esta noche.
El hecho de que me hiciste jugar el papel de la anfitriona de bienvenida. El hecho de que todos estos meses he sido el hazmerreír de los dos. No, nosotros nunca... No importa. Mañana voy a pedir el divorcio. Y sí, yendo al rector. Puedes considerarlo una venganza, si te resulta más fácil. Se volvió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. Recoge tus cosas hasta mañana. Deja las llaves en la cocina. Esta también es mi casa. Era la tuya, igual que yo fui tu mujer. Subiendo al dormitorio, Bárbara sacó una maleta del armario, la misma con la que habían viajado en su luna de miel. Apiló sus cosas en ella, ordenadamente, como había hecho todos estos años. Trajes, camisas, su jersey favorito. Alrededor de las 3, la puerta principal se cerró de golpe. Stephen se fue, llevándose su maleta. Dejó las llaves y la alianza en la mesa de la cocina. Stephen estaba bajo la puerta del piso de alquiler de Charity, acunando la maleta del viaje de bodas. Las 4 de la mañana no era la mejor hora para ir de visita, pero no había a dónde ir. Los hoteles le conocían como profesor universitario, y la publicidad era lo último que quería ahora mismo. Charity no abrió la puerta enseguida. Llevaba una camiseta arrugada y el pelo recogido en una coleta descuidada. No se parecía en nada a la chica brillante y segura de sí misma que estaba acostumbrado a ver en la universidad. Aún olía a alcohol, pero su mirada ya era sobria y poco amable. ¿Qué haces aquí? Bárbara me ha echado. ¿Puedo pasar? Hizo una pausa mirando la maleta. ¿Ahora mismo? ¿Cuándo si no? Después de lo que pasó en el aniversario, Charity dio un paso atrás y le dejó entrar en el piso. El típico alojamiento para estudiantes, muebles baratos, carteles en las paredes y una montaña de platos sin lavar en el fregadero. Stephen nunca había estado en su casa, se habían visto en hoteles o en su oficina. Creía que ibas a un hotel. Charity se dirigió a la cocina y sacó una aspirina del armario. No quiero brillar. Además, ¿no era esto lo que querías? ¿Que la dejara? Charity pulsó el botón del hervidor eléctrico. Sus movimientos parecían forzados, inseguros. Quería hacerlo, pero no así, no después de que le contara a todo el mundo mis problemas con la ley. ¿Qué más da? Eso fue hace mucho tiempo. Has cambiado. ¿En serio? Sonrió sin gracia. Creo que actué exactamente como esa chica mala que andaba hoy con los ladrones de autos. Me emborraché, hice una escena. Stephen apoyó la maleta contra la pared. Estaba apretado en la pequeña cocina. Olía a pizza fría y vino barato. Estabas nervioso. Es normal. ¿Normal? Le eché vino a tu mujer en la fiesta de aniversario de sus padres. Y ella ni siquiera se enfadó. Solo sacó su teléfono y me destruyó con unas pocas palabras. Ella no destruyó... ¿No? ¿Crees que me dejarán terminar la uni en paz ahora? Después de que todos se enteraron de mi pasado, mañana me citarán en la oficina del decano. Se sirvió un poco de té sin siquiera ofrecérselo. Se sentó en la desvencijada mesa de la cocina con las manos alrededor de la taza. La tenue luz de la lámpara mostraba las ojeras, el rímel corrido. Podríamos irnos. Stephen se agachó a su lado. A otra ciudad, a otra universidad, empezar de nuevo. ¿En serio? ¿De verdad crees que voy a dejar los estudios y marcharme contigo, que vamos a vivir felices para siempre? ¿Por qué no íbamos a hacerlo? Te quiero. No, te encanta la idea de mí. Una estudiante joven y guapa que te mira con ojos cariñosos, que te hace joven de nuevo. Pero esa no soy yo, Stephen. Soy la chica que roba coches, la que es capaz de emborracharse y armar escándalo en fiestas ajenas. Se levantó, caminó alrededor de la cocina. ¿Sabes qué es lo gracioso? Tu mujer resultó ser mucho más fuerte de lo que pensaba. Pensé que era una bibliotecaria aburrida, y es... ¿Qué tiene que ver, Bárbara? ¿Qué tiene que ver con Bárbara? Lo que tiene que ver es que metí la pata. Me creí tan guay que le robé el marido a la mujer adecuada.
Acabé quedando como una histérica con antecedentes penales. Stephen guardó silencio. Fuera de la ventana empezaba a clarear. Un amanecer gris se colaba por las persianas baratas. En algún lugar se oyó un portazo. Unos estudiantes madrugadores se apresuraban a ir a sus primeras clases. «Será mejor que te vayas». Charity no lo miró. «Hay un motel a una manzana, barato pero limpio». «¿Me estás echando? ¿Creías que me tiraría a tu cuello? ¿Feliz de que finalmente dejaras a tu esposa por mí? Pero estuvimos... Nosotros follamos, Stephen. Fue un gran romance, hermoso, estimulante, pero terminó. Tu esposa lo arruinó con su maldita resistencia». Se acercó a la ventana, envolviéndose con sus brazos. «Sabes, la imaginé sollozando, rogándote que te quedaras. Cómo se vería patética, vieja, no deseada. Y ella acaba de sacar su teléfono y mostró a todos quién es realmente patético por aquí». Steven se levantó, recogiendo su maleta. «¿Eso es todo? ¿Solo... me voy? ¿Qué más? ¿Crees que sería una buena esposa de profesor? Ni siquiera es probable que obtenga un título ahora». Salió y cerró la puerta con cuidado. La entrada olía a gatos y huevos quemados. Típica casa de estudiantes, ¿cómo se hubiera imaginado vivir aquí? Estaba más lejos del motel de lo que Charity había dicho. Deambuló por las calles vacías de la mañana, rodando tras de sí la maleta con las cosas que Bárbara había metido en la maleta. En su bolsillo estaban las llaves de la casa que compartían y su anillo de boda, símbolos de la vida que había arruinado por... ¿qué? En 3 horas empezarían sus clases. En otra hora Bárbara iría a la oficina del rector. Por la tarde, toda la universidad estaría discutiendo el escándalo del profesor y la estudiante, y él estaría sentado en un motel barato pensando en cómo había conseguido perderlo todo, su mujer, su carrera, su amante, en una noche. El rector de la universidad, Michael Graves, siempre estaba en el trabajo a las 8 de la mañana. Bárbara lo sabía, así que llegó a la recepción a las 8 menos cuarto, pulcramente vestida, tranquila, con una carpeta de documentos en las manos. La recepcionista enarcó las cejas, sorprendida. No solía haber visitas tan temprano. Graves la recibió con recelo. Se conocían desde hacía años. Bárbara era directora de la biblioteca de la universidad. Se cruzaban a menudo en las reuniones, se saludaban en los pasillos, pero nunca antes había entrado en su despacho. «Señora Edmonds, ¿a qué debo el honor?». Bárbara depositó una carpeta sobre el escritorio. «Deseo denunciar el comportamiento poco ético del profesor Edmonds. Tiene una aventura con una alumna de último curso». El rector se reclinó en su silla, mirándola atentamente. «Es una acusación grave. ¿Tiene pruebas?». «Las tengo. Y algo más. Información sobre los antecedentes penales de esta estudiante, Charity Randall. Creo que la universidad debería saber a quién le vamos a dar un diploma». Graves hojeó lentamente los documentos. Su rostro se volvió cada vez más sombrío. «¿Por qué ha decidido hablarnos de esto?». «Porque está mal. Un miembro de la facultad no debería utilizar su posición para tener aventuras con alumnas. Y el hecho de que se trate de su marido, ex marido. He pedido el divorcio esta mañana». La conversación duró menos de media hora. Graves prometió investigarlo, insinuó la inevitable reprimenda y advertencia. Bárbara asintió, observando para sus adentros lo fácil que le había resultado esta traición. Después de la noche anterior, sin embargo, nada parecía demasiado difícil. Desde la universidad fue a ver a un abogado. Escuchó atentamente la historia, tomó notas en su cuaderno. «¿La casa está a nombre de los dos?». «Sí, pero el pago inicial fue con mi dinero, una herencia de mi abuela». «Vale, eso ayuda. No hay hijos en común, cuentas separadas. Creo que irá bastante bien». A la hora del almuerzo, todo el papeleo estaba listo. Bárbara firmó la petición de divorcio con una firma extensa. Sus manos ni siquiera temblaban.
Era como si estuviera firmando un formulario ordinario de biblioteca. Stephen fue convocado al despacho del rector después de la tercera clase. Salió del despacho pálido, con los labios apretados. Fue recibido por un silencio sepulcral en el aula. Las noticias viajaban rápido en la universidad. Una reprimenda con una nota en su expediente personal. Una advertencia de posible despido en caso de publicidad. Suspensión del trabajo con estudiantes de posgrado. Podría haber sido peor. Graves había insinuado que solo sus años de impecable reputación le habían salvado del despido inmediato. El decano del departamento de física, un antiguo compañero de Stephen, le sorprendió en el pasillo. «¿Qué haces, idiota? Liarte con una estudiante, y con alguien así. ¿Cómo qué? Oh, vamos. Todo el mundo sabe lo de sus robos de coches. ¿Y cómo se emborrachó anoche en la fiesta de aniversario de tu suegro y tu suegra? La noticia se hizo viral. Por la tarde, toda la universidad discutía el escándalo del profesor de física y su alumna amante. Algunos le compadecían, otros le condenaban. Charity no fue a clase. Llamó al decanato diciendo que estaba enferma. Bárbara se pasó el día en la biblioteca revisando metódicamente los catálogos. El único momento en que se permitió distraerse fue cuando Sara llamó. «¿Cómo estás?» «Bien, fui al abogado, presenté los papeles». «Ah, esto, la universidad?» «También hecho. Bien por ti. Orgulloso de ti». Se sentó en la casa vacía durante mucho tiempo esa noche, revisando viejas fotografías. 20 años de vida juntos cabían en una caja de cartón. Se las iba a dar a Stephen cuando viniera a recoger sus cosas. Sonó el timbre. Un mensajero estaba en la puerta con papeles. Stephen había enviado una petición de divorcio firmada. Al pie había una nota. «Lo siento por todo». Bárbara colocó cuidadosamente los papeles en una carpeta. Mañana los llevaría al abogado y comenzaría el proceso de divorcio. Una nueva vida. Borrón y cuenta nueva. Extrañamente, no sintió rabia ni resentimiento, solo cansancio y una ligera sorpresa por lo fácil que había sido arruinar 20 años de matrimonio. Un viaje al rector, una firma de un abogado, y se había acabado. No, no se había acabado. Aún habría tribunales, división de bienes, cotilleos en la universidad. Pero lo peor ya había pasado. Había sobrevivido a la traición y encontrado la fuerza para actuar. Volvió a sonar el teléfono. Mamá quería saber cómo estaba. Bárbara le explicó brevemente la situación y le aseguró que todo iba bien. Colgó y fue a preparar el té. Iba a ser una larga tarde en una casa vacía, pero eso ya no la asustaba. Al fin y al cabo, siempre le había gustado el silencio. Después del escándalo de la borrachera en la fiesta de aniversario, Charity llevaba casi una semana sin ir a la universidad, encerrada en su piso de alquiler. Saltarse las clases un mes antes de la graduación era un lujo inaceptable, pero no se atrevía a salir de casa. Tenía que ir el lunes. La defensa de su diploma era más importante que su dolor de cabeza y su miedo a los cotilleos. A la entrada de la facultad se cruzó con un grupo de estudiantes de primer año. Dejaron de hablar a media palabra y le dirigieron miradas significativas. En el auditorio fue aún peor. Su asiento habitual en la primera fila estaba vacío. Nadie se arriesgaría a ocuparlo, pero Charity tampoco podía sentarse allí. Se acomodó más atrás, sintiendo docenas de miradas indiscretas escrutando su espalda. El profesor Morrison, normalmente favorable a ella, ni siquiera la miró hoy, pero Jean, la ayudante de laboratorio, se apretó desafiante el bolso contra el pecho cuando Charity pasó a su lado. Una gran broma, un indicio de sus antecedentes penales. En su descanso, escuchó un fragmento de conversación. Siempre dije que había una razón por la que se sentía atraída por los profesores. Probablemente, ella pensaba que un diploma se puede obtener no solo con cerebros. Se sentó sola en el comedor. Sus antiguos compañeros fingieron no darse cuenta de su presencia. Solo Emma,
su compañera de habitación en la residencia, se atrevió a acercarse. «Escucha, quizás sea mejor que te traslades, ya sabes, a otra universidad. ¿Y perder un año? Ni hablar, acabaré esta puta carrera». Después de comer, la citaron en el despacho del decano. La recepcionista le dirigió una mirada desdeñosa antes de dejarla entrar en el despacho. El decano del departamento de física, el doctor Harris, tenía un aspecto inusualmente serio. «Siéntese, señorita Randall, hemos tenido una situación delicada». Charity se hundió en silencio en la silla. Sabía que esta conversación se produciría tarde o temprano. «Nos ha llegado información sobre sus antecedentes penales y sobre una relación inapropiada con el profesor Edmonds. Eso fue hace mucho tiempo. He hecho las paces. Tal vez, pero la universidad no puede ignorar esos hechos, especialmente dado el reciente escándalo». Guardó silencio un momento, hojeando los papeles de su mesa. «No te expulsaremos un mes antes de la graduación, pero habrá que retirar la beca. Y las cartas de recomendación». «¿Qué cartas de recomendación?» «Para la escuela de posgrado. Lo solicitaste, ¿verdad?». Charity se agarró a los reposabrazos de la silla. El máster era su sueño, la oportunidad de empezar una nueva vida, de demostrar a todo el mundo que había cambiado. «Puedo explicarlo todo». «Me temo que es demasiado tarde para explicarlo. Coge tu diploma, consigue tu título, pero no esperes más que eso». Al salir del despacho del decano, permaneció largo rato junto a la ventana, contemplando el patio de la universidad. Abajo, los estudiantes se apresuraban a sus quehaceres, los profesores paseaban por los senderos. Un día cualquiera en el campus, la figura de Bárbara se asomó por la ventana de la biblioteca, con la espalda recta y movimientos seguros. Ni siquiera miró en dirección al departamento de física, aunque debía de saber que Charity había sido convocada para ver al decano. La venganza perfecta, sin escándalos, sin escenas públicas. Solo destruir metódicamente todos los planes, todos los sueños de futuro, y hacerlo con las manos de otra persona, sin ni siquiera un rasguño. Charity rió en voz baja, casi histérica. Había pensado que aquella mujer era aburrida, incapaz de actuar con decisión. Había calculado mal. El teléfono de su bolsillo vibró. Un mensaje de Stephen. Ni siquiera lo abrió. ¿Qué sentido tenía? Todo había terminado. Solo le quedaba terminar la tesis y largarse de allí. Se oyó otro susurro detrás de ella en el pasillo. Alguien se rió. Charity apretó los hombros y se dirigió a su siguiente clase. Después de todo, había pasado por cosas peores. Podía con esto. Pero en algún lugar de su interior había un profundo resentimiento, no contra Bárbara, sino contra sí misma, por creer en la posibilidad de otra vida, por permitirse soñar con un futuro que no tendría. El trimestre de primavera llegaba a su fin. El campus estaba cubierto de manzanos en flor, los estudiantes se preparaban para los exámenes finales y los profesores preparaban el programa del curso siguiente. A primera vista todo parecía seguir como siempre, pero bajo la calma exterior bullían las pasiones. Stephen recibió el nuevo horario y permaneció largo rato sentado sobre él, sin poder creer lo que veían sus ojos. Introducción a la física para los estudiantes de humanidades de primer año, asignaturas optativas para los estudiantes nocturnos, trabajo de laboratorio para los estudiantes a tiempo parcial, ni una sola carrera, ni una sola especialidad. «Lo siento, viejo», agitó las manos el decano. «Comprenderá, después de todo lo que ha pasado, los padres no quieren que sus hijos reciban clases de un profesor con una reputación manchada». En la sala de profesores, su aparición provocó un silencio incómodo. Los colegas apartaban la mirada, las conversaciones se cortaban a la mitad. Solo el profesor Jones, el viejo cínico del departamento de química, soltó una risita. Mereció la pena la chica, Steve. Su antiguo despacho de la tercera planta fue ocupado por un joven profesor adjunto.
A Stephen le asignaron un cubículo sin ventanas junto al laboratorio, con un sistema de ventilación que siempre estaba zumbando. Se sentaba allí entre clase y clase, repasando los primitivos exámenes de primer año y recordando sus brillantes conferencias sobre mecánica cuántica. Charity también estaba harta. Después de su conversación con el decano, había intentado ir a clase, pero se había convertido en una tortura diaria. Los cuchicheos a sus espaldas, las miradas lascivas, la ostentosa falta de invitaciones a los actos de graduación. Aguantó 15 días, y luego simplemente no se presentó a su defensa previa. En el despacho del decano encontraron una carta de dimisión, 3 líneas de letra irregular. Dicen que ha vuelto a su pueblo, compartió el chisme la secretaria. Trabaja de camarera en algún bar, menuda amante de profesor. Bárbara observaba los acontecimientos desde la barrera, seguía a cargo de la biblioteca, asistiendo a reuniones, organizando conferencias, solo que ahora su presencia despertaba un interés especial. Todos querían ver a la mujer que con tanta elegancia había vengado a su marido infiel. El divorcio siguió su curso normal. Stephen no discutió sobre la propiedad, aceptó dejar la casa a Bárbara. Alquiló un piso en las afueras de la ciudad, pequeño, incómodo, nada que ver con su antiguo hogar. Un día ella lo vio por casualidad en el supermercado, desplomado, con un traje arrugado y una mirada descolorida. Él no se había fijado en ella, y ella había pasado de largo, sintiendo un extraño vacío en su interior. La venganza sabía insípida. Al final del trimestre, las pasiones se habían calmado lentamente. La historia del profesor y la alumna se convirtió en una más de las leyendas universitarias que se transmitían de generación en generación. Stephen siguió impartiendo sus poco envidiables cursos, soñando con trasladarse a otra universidad. Charity trabajaba en un café de carretera, contando de vez en cuando a los visitantes que una vez había estado a punto de licenciarse en física. Y Bárbara siguió adelante. Leía libros, iba al teatro, veía a su hermana los fines de semana. A veces, por las noches, sacaba aquella carpeta de documentos, las pruebas de la culpabilidad de Charity que nunca fueron necesarias. Miraba el rostro joven de la foto de la policía y pensaba en lo fácil que era arruinar la vida de otra persona, y la suya propia, al mismo tiempo. En la universidad se murmuraba que había sido demasiado dura con sus agresores, pero Bárbara sabía que ninguna venganza le devolvería los 20 años de vida que le había dado al hombre que la había traicionado a la primera oportunidad. Ninguna satisfacción compensaría el dolor de la traición. Simplemente había hecho lo que creía correcto, y ahora tenía que seguir adelante con su vida, sola, pero no sola, libre de ilusiones y mentiras. Y quizá esa fuera la verdadera victoria. En una pequeña cafetería de los suburbios de Boston, Charity limpiaba las mesas después del ajetreo matutino de los clientes. Llevaba una semana mareada y aturdida por los penetrantes olores de la cocina. Lo achaca al cansancio. Los turnos de 12 horas no son fáciles. El encargado, al darse cuenta de su palidez, la había mandado a casa antes de tiempo. En la habitación alquilada encima de la lavandería china, Charity permaneció sentada en la cama largo rato, mirando las 2 tiras reactivas. 4 meses. Había incumplido todos los plazos, sumida en la autocompasión y tratando de empezar una nueva vida. De repente, su pequeña habitación le pareció especialmente cutre: papel pintado raído, una cama aplastada, una pila de revistas de papel satinado en lugar de mesilla de noche. No era lugar para un niño. ¿Qué clase de madre sería? Una camarera con un título universitario y antecedentes penales. La llamada con su madre fue difícil. No habían hablado desde el día en que Charity abandonó la universidad. Su orgullosa madre no podía perdonarle que arruinara su educación. Pero ahora solo había cansancio en su voz. «Ven a casa, niña. Deja ya de castigarte. A casa».
Un pequeño pueblo de Maine donde todos se conocían de nacimiento, donde creció soñando con una gran vida en la gran ciudad, de donde huyó cuando fue a la universidad, a donde tendrá que volver ahora, con sus sueños rotos y un bebé en el corazón. La noticia del embarazo de Charity había llegado a Stephen a través de una larga cadena de conversaciones casuales. Estaba impartiendo un curso de física básica para futuros ingenieros en la facultad a la que se había trasladado tras dejar la universidad, almorzando solo en el aula y mirando por la ventana durante largos ratos, pensando en cómo su vida había cambiado tan radicalmente. La noticia del niño fue para él una conmoción y una esperanza al mismo tiempo, una oportunidad de hacer las cosas bien, de empezar de nuevo, de que alguien le necesitara. Pasó una semana llamando a gente que conocía de la antigua universidad, intentando conseguir la dirección de Charity. La secretaria del decanato había sido inflexible al principio, nada de información sobre antiguos alumnos a extraños, pero su desesperación era tan evidente que finalmente cedió, anota la dirección e intenta no arruinar más la vida de esta chica. El pueblo de Maine le recibió con la nieve húmeda de febrero y miradas recelosas de los lugareños. Encontró la casa adecuada, pequeña pero bien cuidada, con un columpio cubierto de nieve en el porche. Una cálida luz ardía en las ventanas, el humo salía de la chimenea, un aspecto acogedor y hogareño. Stephen permaneció largo rato en el porche, recobrando la cordura. ¿Qué iba a decir? ¿Cómo explicaría su aparición? ¿Tenía derecho a entrometerse en su vida después de todo lo que había pasado? Finalmente decidió llamar. Se oyeron pasos ligeros y pausados en la puerta. La cerradura hizo clic. Charity abrió la puerta y se quedó en el umbral, con un vestido de casa holgado y el pelo recogido en un moño informal. Su mano se posó instintivamente sobre el vientre redondeado de Stephen, apenas perceptible. Se miraron en silencio mientras caían gotas de nieve derretida del alero.